La educación en la etapa colonial del Perú. Antecedentes. Luego del descubrimiento de América por Cristóbal Colón por los años de 1492, se suscitaron muchas exploraciones. El rey y emperador Carlos I de España y V de Alemania asumió la antigua idea de instaurar un imperio con pretensiones universales, es decir, conquistar otros territorios y que estos tengan un solo rey y una sola religión. Las pretensiones españolas se basaban en la expansión económica y comercial, y para lograrlo necesitaban metales preciosos. Según estudiosos, ellos no pensaban en América, sino en África y en Asia, porque era lo que conocían, pero accidentalmente se toparon con América. Es aquí donde encontraron todos los metales preciosos como el oro y la plata. Reseña biográfica del conquistador Francisco Pizarro. Pizarro fue hijo ilegítimo del hidalgo Alonso y Francisca González. Quedó huérfano a los 17 años, trabajaba criando cerdos, oficio que heredó de su madre. Según escriben los historiadores, fue un hombre iletrado, sin estudios, y que recién supo escribir su nombre antes de firmar la capitulación de Toledo. Según Bartolomé de las Casas, quien lo acompañó en los viajes de conquista de América, Pizarro era un hombre cruel que cometía actos de salvajismo en contra de los indios. Antes de conquistar el Perú ya se había hecho rico con anteriores conquistas, pero su espíritu aventurero no lo detuvo cuando se enteró que existía un territorio rico en oro y plata. Erradicación de la cultura y costumbres incaicas. Se eliminó toda creencia religiosa, desapareciendo así las costumbres del Inca, con relación a sus dioses, su cultura y su enseñanza en la Casa del Saber. El idioma quechua fue reemplazado por el castellano. En la colonia, la educación solo favorecía a los grupos de la nobleza, específicamente a los hijos de los españoles. Los conquistadores, asentados en el Perú, se vieron en la necesidad de fundar escuelas que formaran a sus hijos mestizos nacidos con mujeres indias, en función a la educación occidental, contratando, entre otros grupos, al canónigo Juan de Cuéllar, profesor del Inca Garcilaso de la Vega. La enseñanza se dio en el Cusco, con clases de gramática, arte y religión. El objetivo principal en la educación en los hijos de los españoles era formar funcionarios que administren la colonia y también formar sacerdotes. Educación en el norte chico. Respecto a la época de la colonia, luego de la invasión española, los pueblos de Valle de Fortaleza, Pativilca, el Valle de Sucre, en especial San Nicolás, fueron sometidos y obligados a tributar a la corona y coaccionada a un proceso de evangelización cristiana. Pasan a formar parte del sistema particular de Hacienda Española, siendo dedicados al cultivo de la caña de azúcar y comercialización de sus derivados. Otros productos fueron la chancaca, la manteca de cerdo, el cultivo de arroz y el pescado seco para su abastecimiento a la ciudad de Lima. En relación al reparto de solares de Lima en el siglo XVI, se menciona como dueño del repartimiento de Barranca, más el territorio de la actual provincia de Huaura, al conquistador don Antonio del Solar, las cuales fueron otorgadas por cédula de Pizarro. Tenía dos tipos de educación. La primera era cristiana, como miembro de la iglesia, y la otra ligada a la sociedad civil nobiliaria, caballeresca y popular. Tenían 3 niveles de educación. La primera era elemental, enseñanza básica de latín. Media gramática, enseñanza a interpretar los textos sagrados. La superior se impartía la enseñanza de la teología, derecho y la educación colonial en sus inicios. La época colonial comprende del siglo XVI hasta el siglo XVII. El inicio de la llegada de los españoles causa una gran revolución, porque para los indios fue un trauma ver caer sus reinos, sus gobernantes y sobre todo su religión. Su principal rol fue constituir el mecanismo de formar ciudadanos con habilidades burocráticas y una fuerte lealtad hacia su rey. Uno de sus objetivos fue implantar la religión católica en el Perú. El idioma castellano fue otro de los aportes que trajeron los españoles, dejando atrás el rumasimi o quechua, que comúnmente era muy hablado acá en el Perú.
Entre otras cosas que trajeron está la imprenta, la literatura, el arte y otras cosas más. El tipo de educación que trajeron los españoles fue evangelizadora. Los colegios formaban buenos cristianos, es decir, ellos introdujeron las culturas greco-romanas, musulmanes y los judíos, así pudiendo homogeneizar a la sociedad. En estos tiempos los únicos que nos podían brindar educación eran los sacerdotes. Las instituciones normalmente estaban ubicadas en la capital y en las provincias. La educación estaba dividida tanto por las clases sociales como también por el sexo. Quienes recibían educación solo eran los hijos de los españoles o los hijos mestizos. En esta época la gente de capa inferior solo accedía a la alfabetización. Como sabemos, existía la educación primaria, la educación secundaria y por último la educación superior. La educación primaria básicamente se concentra en la enseñanza de la lectura, la escritura y la aritmética. Características. Elitista, debido a que el acceso a la educación fue un privilegio de clase al que solo tenían acceso los miembros de las clases dominantes, españoles, criollos, ricos y caciques. La mayoría sociales estuvieron excluidas de recibir educación. Dogmática y absolutista, debido a que era impuesto por el Estado y no podía ser cuestionada. Memorística, dado que la metodología educativa se basa en la repetición textual de las lecciones y enseñanzas impartidas por el maestro. Patriarcalista, en el sentido que la mujer estuvo excluida de recibir educación, excepto en algunas familias de poder económico, donde por razones de estatus la mujer recibió un tipo de instrucción educativa, aunque elemental y simple. Religiosa. La religiosidad fue una característica fundamental de la sociedad colonial y no estuvo ajeno al quehacer educativo. Predominan los contenidos de filosofía escolástica medieval. Rígida. Los alumnos eran severamente disciplinados para el aprendizaje de las lecciones impartidas en la clase, llegando incluso hasta el castigo físico. Asistemática, dado que en la colonia no existió un sistema de normas y regulase los aspectos concernientes a la educación básica y superior. Niveles de la educación colonial se dividen en tres: educación elemental, educación intermedia y educación superior. La educación elemental nos dice que fue llevada a cabo de las parroquias. En esta se enseñaba el catecismo, las lecturas religiosas, asistían los niños y criollos y en ocasiones los mestizos o indios. La educación de la mujer se orientó al matrimonio y a la vida religiosa, que en esta educación no casi hacían caso a las mujeres, solo a los niños. Las mujeres solo se dedicaban al hogar, como el matrimonio. La educación intermedia. La educación intermedia identificamos de dos tipos de colegios: el colegio mayor orientado a los sectores altos y medios de la población, con el Colegio de San Pablo de Lima, el colegio para caciques, eran pacíficamente para los indios, reconocidos con alguna autoridad. La educación superior era partida en las universidades para la aristocracia colonial y a los hijos de los funcionarios de la corona. Formaban teólogos, clérigos, abogados, médicos y otras carreras más. Bueno, la educación superior nos da a entender sobre la educación en las universidades para los profesionales desde mayor capacidad. Bueno, la conclusión de todo el tema sobre la educación colonial en el Perú es que el desarrollo ha permitido conocer aspectos de las sumas relevantes con respecto a la historia de educación de nuestro país. De manera resumida, conocemos origen
y su evolución de cada etapa y espacio de tiempo, entendiendo que la educación está presente en la vida del hombre desde los comienzos de su existencia, de diferente manera y con diversos fines que en la actualidad, pero aún así ejercen una educación práctica. La educación está basada a la repetición textual de las enseñanzas, que la educación de lo más antiguo ya va cambiando, ya no es similar, sino que ya tiene diferentes maneras. Ya ahora pueden estudiar las mujeres, los varones, ya no hay diferencia, cambio. En la antigüedad, pues la educación era solo para los hombres, las mujeres se dedicaban prácticamente a la casa, a los quehaceres del hogar. Gracias.